acompañan y que están aquí. Estamos pues justamente empezando la transmisión del día de hoy y creo que pues ha sido interesante para todos nosotros poder aprender un poco más de las lecturas bíblicas. Ahorita les compartimos la liga para que los que no estén entrando puedan entrar en un ratito más, ¿ok? Así que les damos unos segundos, sabemos que siempre van llegando y bueno, pues vamos a esperar que puedan estar aquí con nosotros, ¿ok? Mientras tanto, estamos terminando de checar algunos datos del tema de justamente del audio, del sonido. Vamos a ver que luego el internet. Buenas noches, Martina, ¿cómo estás? Bienvenida. Em, Qué gusto saber que están llegando aquí y qué bueno que ya nos están acompañando para la lectura. Si nos dejan saber si se está escuchando bien, para que puedan verlo, por favor. Ok. Pero bueno, ahí ya están llegando los demás, ¿ok? Y nada más déjenme esperar que lleguen un poquito más para que podamos iniciar en hoy que nos toca justamente el tema del Apocalipsis, que es un libro interesante, pero también que tenemos que entenderlo de una mejor manera, ¿no? Y un poco quitarle ese mote que tiene de un libro muy, pues sí, muy apocalíptico. Pero bueno, buenas noches a todos. Veo que ya están entrando los amigos Alfredo y Concha. También están los amigos Natalie, Martina, Patti, Dan. Buenas noches. Si me confirman si lo están oyendo bien, sería importante porque pues es una lectura. Alfredo ya vi que ya puso su carita, está igualito en lo digital que en lo personal, pero bueno, qué bueno amigo. Pareces José Alfredo Jiménez, pero muy bien. Qué bueno, todo, no, todo una celebridad, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Vamos a estar leyendo el día de hoy, analizando el libro que tuvimos el mes pasado, que fue después de Job, que terminamos de leer lo que fue Apocalipsis. Creo que ha sido un tema, un libro que si nos dejan saber ustedes qué les pareció, me gustaría que nos pudieran compartir por ahí alguna impresión que tuvieron de este libro. Y el esfuerzo de la lectura mensual que hacemos los viernes es justamente poder platicar con ustedes, compartirles, explicarles. Es un libro muy amplio, es un libro que no se explica en una sola hora, por supuesto, y que va a requerir incluso lo sigamos viendo, pero si logramos entender una panorámica general del libro, una panorámica de qué estamos leyendo, qué está diciendo, a qué se está refiriendo, quién está hablando, bueno, pues seguramente va a ser muy útil para todos. El esfuerzo que queremos hacer con lectura mensual es no solo poner una lectura para que tú la leas y tengas algo que leer y leer la Biblia, está bien, sino queremos hacer este esfuerzo para que tú puedas tener una explicación y le pido a Dios que nos ayude, que nos guíe para explicar todo esto muy bien y que podamos entender más aquello que estamos leyendo, porque de pronto Apocalipsis ha sido un libro donde el nombre se ha extraído como un asunto de destrucción, un asunto del final, un asunto como muy de siempre de muerte y nos puede o ha llegado tal vez a espantar a algunos, pero la verdad de las cosas es que el tema de Apocalipsis se ve a lo largo de la Biblia. Está plasmado en diferentes libros el Apocalipsis. No es solamente un libro que se haya creado en la parte posterior, me refiero en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir entrando en materia. Buenas noches a Luisa, y a todos los que están ahí. Si ustedes quieren compartir este estudio, esta transmisión sobre lo que ha sido los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, bueno, pues sería muy bueno. Y si no, pues dispónganse ahí con su Biblia, con sus notas para poder estar un tiempo aquí juntos, ¿ok? Permítanme tomar un poquito de agua. Y bueno, pues les recuerdo a los que están llegando ya el próximo domingo, justamente domingo 7, es un buen número, ¿verdad? Para empezar, domingo 7 vamos a estar retomando la apertura de lo que es las reuniones presenciales. De hecho, ya uno de los pastores de la red, el pastor Ludwig, había compartido un documento que nos hacía entender que podíamos en el Estado de México estar operando. Sin embargo, pues yo y los otros pastores quisieron esperar un poco a la reunión
que hemos tenido de consejo generalmente, que seguimos teniendo. La iglesia de nuestro amigo Daniel García ya abrió hace 2 semanas. Milpalta hará lo propio este fin de semana. Huehuetoca en el Estado de México también estará haciendo lo propio, pero no relaja lo que son las medidas de pues de sanidad y todo esto. Y creo que es bueno que nos preparemos con ánimo y que nos preparemos con gusto en estar, en permanecer, prevalecer y muchas cosas que vamos a estar haciendo. Así que, bueno, pues qué bueno que están ahí. Vamos a orar para que podamos tener un tiempo de enseñanza y de aprendizaje en esta hora. Y si Dios lo permite, poder estar comprendiendo los capítulos, los versículos que vamos a leer. Y si avanzamos a más, pues también sería útil para avanzar en esta lectura. Señor, te doy gracias por todos los que están entrando. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender, que tú mismo nos des la revelación mientras estamos hablando. Nosotros no somos humanamente doctos o entrenados para decir tantas cosas al respecto de un libro tan importante, pero llévanos a la verdad, llévanos a entender la esperanza, a entender la figura que hay tuya aquí, para que nosotros podamos ver esto como ese libro que es parte de un todo y que nos deleita y que nos revela cómo es tu presencia, tu persona, y no que sea un libro donde no queramos llegar, no queramos leerlo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu favor, tu ayuda, y permite que en cada casa, cada persona pueda tener este espíritu, este mismo sentimiento de entender, de buscar y de comprender lo que estamos leyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues voy a empezar. Tengo varios material aquí. Ustedes pudieran ver aquí cómo tengo algunos libros y voy a estar documentando esto. Pero vamos a ir iniciando, ahora sí, como dicen por ahí, por partes. Y vamos a ir leyendo el tema de Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis es un libro que se escribe por Juan, el apóstol Juan, justamente quien caminó con Jesús. Generalmente se escribe alrededor del año 90-95 después de Cristo, juntamente cuando se escribió también de pronto la carta de Juan. Tradicionalmente, para que te sitúes en qué está pasando en lo que estás leyendo, los evangelios más o menos se escribieron en el año 63, 64, 66, Mateo, Marcos, Lucas principalmente, y junto con el libro de Hechos. Y el libro de Juan se escribe, pasan como unos 30 años después, en los 90 de aquella época. En el 92, 95 se escribe Juan, y en el 95 se escribe el libro de Apocalipsis aproximadamente, y Juan muere en el año 99 después de Cristo. Entonces, para que sepamos cómo se está escribiendo y qué es lo que está diciendo. El libro de Apocalipsis en los primeros capítulos tiene una estructura que debemos aprender a verla un poco físicamente, incluso a lo lejos, y ver qué está detallando. Los versículos del versículo 1 al versículo 8 nos deja ver quién es el que está hablando, de quién se está detallando. Después del versículo 9 en adelante habla de las iglesias. Son 7 iglesias, algunos dicen que Juan las escogió, algunos dicen que precisamente Dios lo llevó a esas iglesias, pero finalmente no eran las únicas en la región. No quiere decir que tampoco eran las que andaban solamente en pecado o con alguna señalización. Ustedes saben que existe algo que se llama la numerología bíblica, y hay quienes también dicen que, bueno, se escogieron 7, y otros dicen que fueron 7 porque era la ruta a seguir más fácil desde Éfeso, que fue una primera iglesia fundada por Pablo. Pero bueno, más que entender la parte científica de nuestros días, no vamos a dar una clase de geografía o de historia, pero sí quiero darles un entorno general de lo que estamos leyendo y que podamos comprender varias cosas. Voy a ver el capítulo 1, primeramente, versículos del 1 al 3. Y dice aquí la versión 60, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este versículo hay mucho de lo que podríamos explicar, y a lo largo de estar en la iglesia y de estar en las predicaciones y que pase el tiempo, seguramente volveremos a hablar de Apocalipsis. Pero cuando estaba yo leyendo este capítulo, este versículo, aquí hay mucho que se puede decir. Número 1, es una revelación de Jesucristo, acerca de Jesucristo y de Jesucristo, que Dios dio. O sea, aquí hay un orden muy puntual,
porque en este tipo de cosas Dios sabe que iban a venir las interpretaciones acerca de que si esto era el fin del mundo, que si esto eran las leyes prohibitivas de la Biblia, que si esto eran cosas que Dios estaba impidiendo que los hombres crecieran. No, dicen, Dios reveló a Jesucristo, Dios le dio el objetivo es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto habla de un cronos, pero también está expresado un poco de un kairos, es decir, los tiempos en la Biblia. En efecto, cuando hablamos de que va a ocurrir pronto, muchos al leer este libro pudieran decir, pues desde el año 95 hasta la fecha no ha pasado nada, aparentemente, ¿no? O como que mucho no se ha cumplido. Pero la verdad de las cosas es que recuerda que en nuestro cronos los tiempos duran más, para Dios un día es como 1000 años, ¿sí? Pero aquí está hablando de que esto va a suceder en breve. Incluso en la versión Peshitta habla de lo mismo, de que va a suceder pronto, no hay un cambio en esta estructura ahí gramatical. Y dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí hay un asunto importante porque se empiezan a mencionar ángeles. Y de pronto la gente cuando lee Apocalipsis dice, pues ahí está el ángel, ¿no? Y entonces vamos a creerle al ángel y Dios, o sea, no, los ángeles tienen un propósito, tienen una asignación específica para un cierto asunto. Y de hecho en las siguientes iglesias que vamos a estar leyendo se habla de que hay un ángel y luego como un ángel como con cierta cargo o rango, preferencia. Algunos dicen que es el ángel o el arcángel Gabriel, en fin. Pero bueno, vamos a ir aclarando estos puntos en este sentido. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, todo lo que vamos a ver, a leer o a escuchar o a entender aquí fueron vistas por Juan en este asunto. Fue un testimonio. Y aquí viene la parte, digamos, lo que nos toca. Pudiéramos pensar que entre el versículo 1 y 2 fueron muy cercanos, pero luego del 2 al 3 como que pasó algo de tiempo, porque dice, bienaventurado el que lee, o sea, cuando alguien lo leyera, y los que oyen las palabras. Y hoy aquí en esta transmisión y en las predicaciones y en la iglesia, habemos personas que estamos oyendo y que estamos leyendo. Por eso eres bienaventurado si tú lees la palabra, si tú la escuchas. Hay personas que pueden decir, bueno, ¿para qué vamos a la iglesia si a lo mejor después la vuelven a cerrar? Pues ¿para qué ir a hacer? Ya sé que me siento, que escucho y todo. No es un para qué, es porque hay una bienaventuranza en el libro de Apocalipsis que es bienaventurado el que lo lee. No dice que lo haya comprendido al 100, pero con leer es sumamente dichoso. Eso significa la palabra bienaventurado. Y el que la escucha. Así que hay una bienaventuranza en nuestro espíritu, un entendimiento, una bendición por sí misma por leer estas palabras. El libro de Apocalipsis no fue una revelación que Dios escribió para espantarnos. Más bien, cuando yo lo estaba leyendo, lo veía muy esperanzador y muy revelador en quién estamos creyendo y de quién estamos hablando, a quién alabamos, a quién estudiamos y por qué es bueno tener nuestras lecturas, ¿ok? Entonces dice, bienaventurado el que lee, ya lo dije, y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, la redacción y muchas de las cosas que vamos a ver es un libro un tanto profético. ¿Por qué? Porque va a haber dos tipos de profecías y los que están en la facultad me van a ir a comprender y los que no también. La profecía puede ser una profecía que está por cumplirse o una profecía que ya se cumplió. Particularmente hay mucha tema ahí, no sé si escatológico o homilético, no me voy a meter en esas aristas, pero principalmente califica que este libro vamos a encontrar cosas que ya pasaron, otras que están sucediendo, que van a tener tiempos aquí y lo que está por suceder. Esto es un libro de profecía porque es una revelación, ¿sí? Dan pregunta, ¿cómo es que recibió esa información? ¿Revelación así como los sueños o lo vivió en físico? Esa es una muy buena pregunta y por eso Dan va a predicar el domingo. Es una muy buena pregunta, Dan. ¿Por qué? Porque justamente en esta revelación la Biblia habla de que le fue revelado a través del Espíritu a Juan y que él fue llevado a la isla de Patmos. Y lo vamos a ir avanzando en los siguientes capítulos, pero esa pregunta es clave y como se le dice luego a los reporteros, es una excelente pregunta la que hiciste. Así que lo vamos a ir revelando en este momento, ¿no? Vamos a continuar leyendo en esta parte, el capítulo 1, versículo 4. Luego dice Juan, aquí quien escribe cambia, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, en gracia y paz a vosotros,
del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí Juan está revelando el carácter supremo, vencedor de Jesús y de Dios como el vencedor, realmente como el rey, como el sumo sacerdote. Dice, Él nos lavó, de Él se trata esto que estamos hablando, ¿no? Y luego dice versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que aquí podemos ver algo bien importante. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú eres cristiano, cuando tú eres salvo por la sangre de Jesucristo, y a lo mejor hay muchos errores en las personas, en los modos, en las iglesias, en los ministerios y en tanta cosa humana que nos rodea. Pero cuando tú lees Apocalipsis, tú puedes entender tu identidad como hijo de Dios y en tu espíritu, y entender y decir, Señor, Dios Jesús me ha salvado y me ha hecho un rey y un sacerdote para el servicio de Él. Y eso ya es un asunto de honra y es un asunto de bendición en este asunto. Entonces Juan estaba diciendo que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso no servimos a una tradición religiosa. No servimos a un asunto de que así se hacen las cosas con los cristianos. No es parte de una religiosidad de nuestra vida. Es entender de que todo lo que hacemos, y parte de eso voy a hablar el domingo, todo lo que hacemos cuenta delante de Dios, acerca de que somos reyes y sacerdotes. No que seamos más que otros, no que estemos encima, no que podamos ver de arriba abajo a otros soberbiamente, pero dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para, recuerda, ministrar la palabra, ¿ok? No he olvidado la pregunta de Dan, la voy a contestar en el orden de lo que estamos leyendo en esta parte, ¿ok? Y luego dice aquí, versículo número 9, yo Juan, otra vez, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos. Ahí habla de que Juan, y es muy obvio, estaba en la isla llamada Patmos, ¿ok? Él estaba ahí. Y luego dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto significa que Juan había estado predicando, que Juan estaba trabajando en la obra y a causa de eso estaba en ese lugar. Entonces, él físicamente dice, yo estaba en la isla de Patmos. Y luego dice también, yo estaba, otra vez enfatiza mucho, digamos, la primera persona en cuanto a redacción se refiere, en el Espíritu en el día del Señor. O sea que esta revelación físicamente se encontraba en la isla de Patmos y también en el Espíritu le empezó a ser revelado. He escuchado disparates a lo largo del tiempo y no quiero desviar la información, pero hay quien dice que a lo mejor Juan estaba bajo el influjo de cosas y bueno, dice que él estaba en el Espíritu. Y me llama la atención porque hemos aprendido a leer la Biblia como dice en el Espíritu con mayúscula. O sea que la revelación que él tuvo no fue a su espíritu solamente, sino por parte del Espíritu Santo. Y él dice, yo sé dónde estaba cuando pasó esto, en la isla de Patmos, ¿ok? Aquí hay un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque es muy común y muy normal y muy bueno hacerse preguntas como la que comentó Dan, y te lo digo en serio, porque uno dice, bueno, ¿y dónde estaba pasando todo esto? ¿Él dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Dios lo levantó, se lo llevó, lo sacó de su cuerpo o cómo fue la cosa? Dice, yo estaba en la isla de Patmos, pero, curiosamente, las iglesias de las que vamos a ver ahorita en los siguientes capítulos estaban del lado contrario a donde estaba Patmos, en lo que es la antigua Turquía, en esa parte, en Asia también, en el oriente, ahí estaban las 7 iglesias. Así que Juan recibe una revelación en un lugar muy diferente, no es así como que estaba yo en Naucalpan y Dios me llevó ahí a los Remedios o a algún lugar cercano que conozco y ya sé cómo es, sino que le dio una revelación de lo que estaba pasando en un lugar geográficamente distinto y físicamente opuesto, de una manera completa. Él en una isla y estas 7 iglesias que están ahí, pues se encontraban de una manera enfrente, digamos, por decirlo de esta manera. Quisiera saber si va quedando claro, sobre todo para quien preguntó, y es importante poderles aclarar toda esta parte.
¿Ok? Bueno, ahora me voy a regresar al versículo 8, en tanto ustedes me pueden poner si sí o no. ¿Ok? Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir y el Todopoderoso. Yo sé que estas cosas las decimos, las oramos, las cantamos y las creemos, el alfa y omega y todo eso, pero aquí hay un asunto muy importante, porque esto quiere decir que Jesús, su vida, vence todos los cronos del hombre y que en los kairos o en los tiempos de Dios, Él es más, Él es encima de todo tiempo que el hombre tenga. Y aquí está diciendo que entonces Jesús verdaderamente venció a la muerte. Y cuando digo verdaderamente no estoy diciendo que haya habido una duda de que a lo mejor alguien dude de que si Jesús venció o no, sino que me está dejando claro que ahí quedó Jesucristo, está plasmado que él venció. Muchas gracias, Dan, este es importante. Dice Noemí también, muchas gracias, si me queda claro. Ok, bueno, entonces está interesante. Pero aquí hay dos palabras importantes, el alfa y la omega. Y el alfa y la omega, si ustedes tienen acceso a una Biblia peshita o pueden después ver, ahí lo manifiestan como el Aleph y la Tau. Ok, Aleph, así como lo leen, A-L-E-F, y Tau. Estas son, digamos, como en nuestro alfabeto la A y la Z, en el alfabeto arameo es lo que es la primera letra del alefato arameo y la última. En el caso del arameo, este lenguaje también le otorga valores numéricos a lo que son sus letras. El Aleph puede incluso ser precedido de un Dalet, que es otra letra, pero vale 1. Y lo que es el Tau vale 400. Y nos podemos meter en una bronca de numerología y que si después del 400 es cuando vienen los tiempos y un asunto. Pero es prácticamente para que ustedes sepan qué estamos leyendo o qué estamos diciendo o estemos comprendiendo acerca de este tipo de cosas. Entonces, si ustedes van a los salmos, principalmente en salmos, van a ver que incluso en ese libro de pronto van a aparecer esos símbolos. En algunas partes, al principio de un salmo dice Aleph, Tau y los demás, Dalet, todos los. Entonces es el alefato arameo. ¿Por qué? Porque principalmente en los salmos se buscó ordenarlos alfabéticamente de esa manera y darles un orden. Entonces aquí aparece que Jesús es el principio y el final. El final de todo, el principio y el final de tu vida, el principio y el final de los tiempos, y ahí está sustentando algo que no dice en ese versículo. Hay versículos que tenemos que aprender a ver un poquito más allá, a qué se refieren o a qué se relacionan. La Biblia nos establece que en el caso de Jesús, en el caso de Dios, Él es el alfa y la omega, el que vivió y el que murió y el que ahora sigue viviendo, ¿sí? Y que su palabra se cumple por los tiempos, por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tú ves esto, te puedes dar cuenta que haber creído en Jesucristo fue la mejor decisión de toda tu vida. No fue la decisión emocionalmente religiosa correcta en su momento, en un evento, en un lugar. Es el Espíritu Santo, el mismo que empujó a Juan a revelarle la palabra, el mismo que le dijo, estás aquí, pero te voy a revelar lo que hay allá, traspasando tiempos y geografías, es el mismo que te llevó a creer en el sumo sacerdote y es Jesucristo, que es por encima de todos los tiempos. Y él habla de que en nuestro cronos, en nuestro tiempo, debemos entenderlo de una forma. Si ves de nuevamente el versículo 8, dice, el que es, que era y el que ha de venir. Y aquí sustenta en sí mismo otra cosa que dice la Biblia, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando tú hablas del ayer, tú puedes buscar en la historia de la humanidad en qué momento se creó la religión, la que tú quieras. En qué momento el hombre empezó a ser religiosamente con conocimiento para tratar de entender a Dios. Pero antes de que eso pasara, Jesús ya era en ese ayer, en ese mucho antes. Entonces, vemos cómo Jesús siempre ha existido y esto lo puedes, si quieres estudiarlo, empatarlo o verlo en Juan 1.1 cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y de ahí te puedes ir a Génesis cuando habla en el principio, todo era desorden, pero Dios empezó a ordenar las cosas, y tú llegas a Apocalipsis y es un libro plenamente donde los primeros 8 versículos nos deja ver
que Jesús es la razón de nuestra existencia y que por eso estamos bien en el sentido de poder alabar, buscar, servirle y saber que los mejores tiempos están por venir. Ahora, el libro de Apocalipsis no se escribe solamente en el año 95. Es un libro que van a encontrar ustedes muchas referencias en el Antiguo Testamento. Así que el libro de Apocalipsis y su contenido comienza a revelarse y a escribirse también en libros como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, en muchos libros de los llamados profetas. Y ahí puede haber todo un estudio acerca de los proféticos, pero quería darte un poco acerca de este contexto en ese sentido, ¿ok? Entonces, sí es importante que ustedes y yo podamos ver este dato acerca de lo que viene. Lo que vamos a ver en el capítulo que sigue, a partir del capítulo 2, empieza a hablar de 7 iglesias. Y las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis estaban ubicadas justamente en una provincia romana de Asia, lo que hoy en día también es Turquía Occidental. Y esto, como te dije, estaba geográficamente opuesto a la isla de Patmos, ¿no? Donde Juan recibe una revelación. Pero bueno, había muchas más iglesias y es importante que los empecemos a hablar. Y me llama la atención cómo en este libro yo puedo en los primeros versículos entender que entonces, pues si tenía alguna ligerita duda en mi espíritu, si de pronto decía, bueno, estará bien lo que estoy haciendo, no es una locura el estar orando, ayunando, leyendo la Biblia, no me estaré metiendo muy religiosamente, porque estas dudas pasan y de pronto hay amigos o familiares o personas que, como decía el pastor Víctor, pues también en buena onda nos dicen cosas y de pronto nuestro ser humano puede un poco dudar o tambalearse si no estaré siendo muy exagerado. Pero sabes, cuando tú lees este libro y te das cuenta que sirves a Dios en cualquier área, que tienes la oportunidad de reunirte ahora que venimos el domingo, dices, vale la pena que yo siga firme en lo que es esta palabra. Vamos a ver acerca del 9, versículo 9, voy a retomarlo. Aquí ya habla de la visión del Hijo del Hombre. Uno es la visión que Dios le da a Juan, por supuesto, nos explica quién es, y ahora vas a ver cómo en estos siguientes versículos todo se escribe muy como cronológicamente, muy detalladamente. La forma de escribirlo se pudiera parecer a lo que es Lucas, un poco cuando se detallan las cosas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces en el versículo 10 Juan dice, estaba en el Espíritu, con mayúscula, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, o el alef y la tau, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, aquí hay un asunto importante. Hay algunos estudios que puedes encontrar en bibliotecas o en libros que dicen que Juan escogió las iglesias. Y yo mismo te lo dije hace un momento, pero en realidad el libro de Apocalipsis dice que Dios le dice a qué iglesias y de qué manera y dónde estaban ubicadas. Y entonces versículo 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y este capítulo de hecho se explica por sí mismo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A partir de aquí viene una descripción muy, muy bonita, muy hermosa, muy detallada de cómo Juan se atreve a voltear a ver y ve al Hijo del Hombre. Ahora, cuando Juan ve esto, la descripción de Jesús es muy similar o muy igual, por así decirlo, a lo que vemos también en otros libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Acerca de cómo él está sentado y cómo él está de un cabello, de un lino fino, también cómo está su cabeza. Entonces, es la descripción del mismísimo Jesús. Su cabeza y sus cabellos, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro en la Biblia y en el Antiguo Testamento tiene que ver con pacto, tiene que ver con pureza, tiene que ver con algo que no tiene mancha, que es, pero el grado máximo de pureza. Entonces, cuando habla de ceñirse, también habla de un pacto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda. Recuerden que la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos. Cuando aquí habla que tenía una espada, no solo es que pudiera haber visto una espada realmente, sino que la palabra de Dios, ¿sí?, sonaba y retumbaba donde estaba, pero era la palabra de Dios que discernía todo, ¿ok? Y dice su espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Bueno, este Dios, este Jesús, es al que tú sirves cuando sirves estando en la iglesia o en el cuerpo de Dios, o no en la iglesia físicamente, sino como creyente. Este es el Dios que a ti te salvó. Este es el Dios que dio su vida por ti. Este es el Dios que nos está describiendo que tiene ya un cuerpo nuevo y que sí venció a la muerte. Y que si Él venció a la muerte, como explica en Romanos 6, te recomiendo mucho leer el capítulo 6 y 7 de Romanos, del cual también estoy preparando una enseñanza, porque nos habla acerca de cómo somos salvos, cómo gracias a Dios Él nos ha dado todas las cosas junto con Él, y que si Él murió, podemos esperar y creer y tener la firmeza de que resucitaremos juntamente con Él. Por eso es que nosotros, aquí en la palabra dice que Él es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó. O sea, no es una persona, Jesús, que haya resucitado y pues bien por ti, porque ahí te quedas tú solo y pues claro que tú podías resucitar y pues cómo no. No, aquí está diciendo, Él es el primogénito. Déjame, te lo vuelvo a encontrar esta parte. Yo lo tenía aquí visto, pero bueno, acerca del primogénito de los muertos. Lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Aquí está, ahorita lo vamos a ver en el versículo 17. Cuando dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del Hades. Pero bueno, no quiero adelantarme y perder un poco el hilo ahí, aunque estamos en el capítulo 1. Entonces, si quiere decir que si Jesús resucitó, pues tiene que haber alguien que le siga, personas que continúen. Y esos son los que hemos creído en Jesucristo y los que le hemos confesado. Así que cuando tú ves la visión de este libro y te das cuenta de tus problemas, de las broncas personales, de los traumas que tengas, te das cuenta que vale la pena poder dejar todo eso porque vale la pena seguir a Jesucristo y seguir su camino. Te das cuenta que no es un tema de una religiosidad, sino es un tema de entender al Dios que adoramos, como dice una alabanza, como gozarnos en el Señor y que Dios, este grandísimo Jesús, este refulgente Jesús, es el que nos ha perdonado y que Él venció a la muerte, ¿ok? Pero vamos a seguir leyendo. Y luego dice en el versículo 16, 1:16, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. A sus pies está hablando Juan. Y él puso su diestra sobre mí. Imagínate esa escena. Tú te caes del impacto, como que sientes que se te va el aliento o como que te mueres. Y el mismo Jesús pone la mano encima de Juan y dice, tranquilo. Bueno, eso no es un asunto que sea exclusivo de Juan. Hasta el día de hoy Jesús nos sigue sosteniendo. Y es por eso, es el mismo Dios en que tenemos que creer. Imagínate, Dios le pone la mano en la cabeza y le dice, no temas. No, pues ya con eso, ¿no? Yo soy el primero y el último. O sea, Jesús, independientemente de que yo vea que las cosas están para llorar o de que está mal el asunto, Jesús lo voy a ver un día y tú también. Y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, así sea. Y tengo esta declaración es así como contundente, hermanos. Es como casi como para si se te presenta algún espíritu, algún demonio en algún momento, no que tú andes buscando, tú puedes recordar primera de Apocalipsis. Ándale, Apocalipsis 1, versículo 16, 17, dice 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. O sea, ahí pudimos haber terminado el estudio de esta noche y cualquier otro. Jesús tiene las llaves. Él es el que abre y cierra. Él es el que dice quién entra y quién no.
A él no le pide permiso el diablo para ganar o para llevarse a alguien. A él no le pide nada al diablo. El diablo está vencido. Y entonces cuando tú ves que tú estás orando en tu casa, que tú estás leyendo la mismísima Biblia que habla de Jesús, de tu Salvador, y que tienes a lo mejor una circunstancia difícil, y que tú estás hablando con el dueño del balón, como dicen en planos terrenales, como que tú estás hablando con el dueño del juego, y que él te escucha y él está a favor tuyo, y de pronto hay gente que dice yo tengo miedo de morir o no sé si me voy a morir o no, y de pronto todo eso gira en su cabeza y dice Jesús, yo tengo las llaves de la muerte, pero para que él las tuviera tuvo que haber sido muerto, sacrificado y bajar al Hades, y esa es toda otra predicación, otro estudio, ¿no? Que incluso está en los evangelios cuando habla de que él baja y todo ese tipo de cosas, pero ahí habla, dice Jesús, no solo soy el antes y el después, lo cual nos puede dar gozo. No soy el primero, no solo soy el primero y el último, sino yo tengo las llaves de la muerte. Por lo tanto, aquí yo te preguntaría si vale o no la pena creer en solo en Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador y tu único sustento. No es un diferenciador socialmente religioso, no es un diferenciador de nosotros creemos en esto, pero ustedes en otra cosa. Y nosotros lo hacemos de esta manera, pero ustedes de otra manera. Eso es verlo por encima, es no querer entender o no querer ser enseñado en las profundidades de un libro que muchas veces está en la biblioteca grande, chica, mediana o personal de toda familia. Y que si alguien tomara la Biblia y abriera Apocalipsis, se daría cuenta que Jesús tiene las llaves del Hades, o sea, del infierno profundo y de la muerte. Así que por eso, referente a los cristianos o a los hombres de Dios, la Biblia dice, y muchos duermen, porque en realidad dormimos, no resucitamos con el mismo cuerpo, ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí resucitamos donde está Jesús, ¿ok? Bueno, si alguien tiene una duda o está espantado de algo, dígame, pero creo que estamos muy bien, ¿ok? En este sentido, ¿no? Bueno, estaba checando si habían escrito algo aquí. Bueno, luego dice, escribe las cosas que has visto, o sea que Juan fue testigo, y las que son, y las que han de ser después de estas. Por ahí está sustentándose lo profético del libro. Podríamos ser muy teológicos, pero no es el asunto. Donde se está demostrando que mucho de lo que vamos a leer aquí ha pasado, ya sucedió recientemente o está por suceder y hay cosas que vienen después. Así que este es como tu testamento prácticamente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y eso es una figura. Pero bueno, voy a acabar el versículo y luego te explico. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, ¿sí? Un ángel asignado a las iglesias, no solo a las 7, cada uno se puede entender que tiene uno, pero no se le anda rezando ni creyendo ni buscando ese ángel, por favor, ¿sí? Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí hay un asunto que de veras nos podría llevar un buen ratote. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Recuerda que en alguna transmisión te expliqué que la diestra no solo es una figura, sino es un asunto donde se muestra quién tiene poder y quién tiene autoridad. ¿Sí? Cuando dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, pues no es un tema doctrinal repetitivo, es que Él está sentado del lado de autoridad. Y que incluso cuando algunas religiones hablan de que Él está sentado a la derecha del Padre, deberían darse cuenta que ahí está diciendo que el máximo exponente, la máxima autoridad es Jesús, porque no cualquiera se sentaba a la derecha. Incluso en la tierra, en algunos reinos, el que se sentaba a la derecha es el de mayor rango. Incluso hay un rey que hace sentar a su mamá del lado derecho en la tierra. Entonces, para que entendamos el poder, el peso, la trascendencia de lo que estamos leyendo, casi renglón por renglón. Y perdón si me detengo, pero en lo personal a mí me gusta hacer mucho así porque pues si no entendemos la Biblia o no buscamos escudriñarla, pues nos podemos perder de varias cosas, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que la figura de iglesia, físicamente para reunirse, no puede ser sustituida por algo solamente digital. Hoy tenemos tecnologías, hoy tenemos cosas que nos facilitan seguir estudiando, estar conectados, hablar,
pero nunca sustituirán lo que Jesús tiene en su mano, que son las iglesias en ese sentido, ¿ok? Y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y ese es un asunto que Dios decidió poner así y está en su soberanía. Y los 7 candeleros que has visto son también las 7 iglesias. Entonces, hermanos, cuando tú y yo no nos congregamos, cuando tú y yo creemos que la iglesia es buena, si es grande, es chica, si tiene equipo, si no tiene equipo, si tiene lugar propio, o si me gusta cómo está predicando tal persona, estamos perdiendo de vista esta visión acerca de la iglesia de Dios, ¿sí? Ese es un asunto muy importante. Luego vamos al capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, recuerda, Éfeso fue la primera iglesia que Pablo fundó. Así que ahí puedes ver y te puedes remontar al libro de Hechos, donde Pablo va a Éfeso y un asunto de cosas, y es de las primeras iglesias que fundó. Así que Jesús nos muestra que Él sabe todo lo que pasa en cada uno de nosotros como personas y en las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué significa que el que anda en medio? Te lo acaba de decir en el versículo 20 en el capítulo anterior. O sea que Jesús dice, el que anda en medio de las 7 iglesias. Jesús se pasea, Jesús está en la iglesia. Por eso nosotros debemos estar gozosos y valorar y reverenciar el día de la iglesia. No como una costumbre social, sino como decir, yo voy a un lugar donde Dios ha establecido que se haga su palabra, donde se hable, donde se le alabe, donde yo voy a dar, y Él se paseará en medio de las iglesias. Debemos entender de que no a lo mejor si viene, sino que Él siempre está, porque Él es omnipresente y Él es omnipotente. ¿Ok? Dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí vamos con un tema particular. Los siguientes capítulos hablan de Éfeso, de Esmirna, ¿sí? Y también nos está hablando de Pérgamo y luego viene Filadelfia, en fin. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Se acuerdan que hablé de la paciencia y la mansedumbre? Bueno, es un fruto. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Dios le está diciendo a Éfeso, ahí donde tú estás, porque recuerda que estas iglesias estaban situadas en una provincia de Roma, ahí en Asia, que hoy día es Turquía, ¿sí? Y le dice, yo conozco que tú has probado y que te han puesto a lo mejor un asunto por ahí, y bien por estar prevaleciendo. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, se había enfocado mucho en obras, en acciones, y a lo mejor ya no oraba como antes, ya no estaba buscando a Dios como antes, ya no era su primer gozo el Señor, sino era a lo mejor si puedo. Y eso es algo que nos hemos enfocado particularmente en Naucalpan, en tener un devocional, en lectura, en explicación, en oración los sábados, los que están en la clase, en tener palabra constante, porque algo que debe de prevalecer, aunque son 5 ministerios en la iglesia, pero algo que sí o sí debe de ser, más allá de si hay profecía, enseñanza, pastoreo y doctrina, tiene que haber lectura, tiene que haber oración, tiene que haber enseñanza y tiene que haber justamente la doctrina con base a la de la Biblia. Entonces esa cosa tiene que estar fundamental y por eso es que es muy delicado que tú te vayas por otras cosas que ves en internet o que ves en algún otro lugar, ¿ok? Pero es un fundamento lo que te estoy diciendo. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. O sea, Dios le está diciendo, si no vendré a ti y quitaré de la iglesia. O quitaré la iglesia, porque el candelero son las iglesias. ¿Ok? De su lugar. Si no te hubieras arrepentido. A ver, el asunto no es que tú y yo hayamos tenido un problema. El asunto no es tanto si fallamos o nos alejamos o hicimos cualquier otra locura, un pecado, lo que sea. O sea, Dios dice, eso no me impide avanzar en la obra. Eso no me impide hacer mi obra. A quien le está impidiendo es a ti y a mí. En ocasiones podemos leer esto como un mensaje, uy, qué duro se puso Dios con los de Éfeso. Pero la verdad es que a lo mejor podemos tener algo de Éfeso nosotros.
¿sí? Y entonces podemos decir, vemos como dice Dios, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a colocarte, vuelve a servir, vuelve a estar activo, porque yo sé que hay pecados, yo sé que hay cosas buenas que has hecho y podríamos traducirlo a cosas en nuestra época. Yo sé que tú has llegado y te pones a instalar o te pones a tocar o preparas mensaje o te pones a limpiar. Yo sé que tú llegas y adoras a Dios y te levantas temprano y Dios dice, yo sé todo eso, pero hay cosas que tienes que corregir. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un nivel donde recuerda que no puede convivir la luz con las tinieblas. Y no quiero decir que si tú andas mal no tienes derecho a buscar de Dios. No quiero decir que si tú estás en pecado o has sentido que has fallado en algo, Dios no puede tener comunión contigo. No, Dios te está diciendo aquí, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y sigue la obra, porque han hecho muchas cosas buenas, le está diciendo a Éfeso. Han caminado, han crecido, han hecho ese tipo de cosas. Y luego dice, pero tienes esto, y aquí viene algo bien interesante a lo que quería llegar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas se mencionan en el capítulo 2 y me parece que en el capítulo 3. Y para ir entendiendo un poquito más acerca de los nicolaitas, te voy a explicar un poco acerca de a qué se refieren en ese sentido, que eran personas que eran pues judíos o otros que no lo eran, pero que incluso decían que esta doctrina, el asunto de creer en Jesús, pues no debía de ser tan como dice la palabra, que se les permitía, y era gente que en las iglesias enseñaba a los mismos miembros ahí de boca en boca, les enseñaba a que podían tener otros dioses, a que podían tener idolatría, a que no fuéramos tan religiosos, a que Dios pues podía permitir el libertinaje en la parte inmoral o sexual. Entonces dice, los aborrezco porque están enseñando cosas que no son. Los nicolaitas eran una especie de secta que estaba en aquel entonces en la parte de los de esta parte de Apocalipsis y de estas iglesias que estaban pasando ahí en esa parte, ¿ok? Entonces, déjame aclarar ese punto, porque si tú no lo tienes claro, pues quiénes son los nicolaitas, y pues seguramente era gente de aquella bronca, de aquel momento, pero pues en nosotros no lo tenemos. No, de pronto cuando alguien te dice, no es tan malo, no seas tan exagerado, ¿para qué tanto énfasis? Pues sí, si Dios sabe que esta es mi debilidad, podemos tener un poquito de ese espíritu de los nicolaitas, que son cosas que Dios aborrece y que dice, están enseñando que pues pueden andar por la libre y a lo mejor seguirse estando congregando y nadie sabe nada y nadie pasa nada. Dice Dios, tienes que quitar esas partes. Entonces, la enseñanza de lo que vemos de Éfeso es que quitemos esa parte, ¿ok? No que cortemos a la gente, sino que nos arrepintamos y que sigamos caminando en ese sentido. Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con mayúscula, está diciendo a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vemos una referencia de Génesis directamente. Y aunque Génesis no fue el primer libro de la Biblia, ya lo hemos hablado, pero está hablando de que entonces ese árbol, la vida existe todavía y que seguirá siendo parte de la recompensa a la que tendremos acceso nosotros. Dice, si tú escuchas, si tú corriges, si tú te arrepientes, perseveras y sigues caminando, te daré de ese árbol de la vida. Así que podríamos pensar y ver que es como otro galardón que tendremos, pero que vale la pena porque está bíblicamente escrito. Luego dice lo de Esmirna, versículo 8, 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, habla quién lo está diciendo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, le está diciendo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, también son los nicolaitas, sino sinagoga de Satanás. Ok, ahí hay una expresión que de pronto nos puede sacar de contexto. ¿Cómo que sinagoga de Satanás? Te voy a explicar un poquito. Sinagoga de Satanás es una referencia de que generalmente no era un ataque hacia los judíos, sino que era gente que hacía una referencia en el sentido de que andaban, eran los judíos
o los creyentes que acusaban o denunciaban a los cristianos que se congregaban en las iglesias e iban con el gobierno romano y se congregaban y parecían ser muy amigos tuyos, o sea, gente que hablaba mal de ti, que te apuñalaba por la espalda e iba y los acusaba con el gobierno. Sí, mira, yo me congrego en tal lugar, pero la verdad es que aquí hacemos esto y pues no va como tú estás diciendo. Entonces, eran como los chismosos del cuento, ¿no? A eso se refiere, sinagoga de Satanás. Es una referencia que estoy tomando también de un libro y dice, no era un ataque general al judaísmo, sino una referencia, la palabra sinagoga de Satanás, una referencia a los judíos que habían denunciado a los cristianos ante el gobierno romano como personas que no eran judíos, gente que dijo, pues ya dejaron el judaísmo y ya son cristianos, ¿sí? Que no eran judíos verdaderos, ya que los judíos disfrutaban de la extensión legal de la participación en el culto imperial, ¿ok? La adoración al emperador como un dios. Entonces, era gente que le importaba mucho quedar bien en la iglesia, pero también con las autoridades, y que no quería perder los privilegios, pero acusaba a otros, o sea, chisme prácticamente. Hablar de otros, murmurar. Si bien es cierto, podemos ver que esto era algo muy grueso hablando de otros, cuando tú y yo murmuramos, cuando tú y yo hablamos de otra persona, de un líder o de circunstancias o prestamos nuestros oídos a cosas que pueden no, que buscan una separación o un chisme o algo así, podemos tener cierto en esta parte como una sinagoga de Satanás. No estoy diciendo que la iglesia lo sea, sino que Dios le dijo a Éfeso, vuelve a tus primeras obras, haz lo correcto, sé que tienes ahí a los nicolaitas, ten cuidado, apártalos. A Esmirna le dice, tienes gente que es como una sinagoga de Satanás, que es chismosa, anda acusando, no es genuina, no es íntegra, y bueno, tenemos que cuidar en eso. Esto no significa que tú y yo lleguemos el domingo y nos andemos cuidando de todos, sino que veamos que esto se lo está hablando a cada uno de nosotros y que pudiéramos tener ese asunto. Perdón si tomo aquí agüita, pero se me seca muy rápido la boca. Y nuevamente dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, o sea, el que salte este problema, el que lo corrija, no sufrirá, aquí hay una segunda promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí empezamos a entrar a temas teológicos o escatológicos bíblicos acerca de la segunda muerte. La primera muerte es la primera muerte, la biológica, cuando tú y yo perdemos la vida físicamente. Pero la segunda muerte es de la cual no hay regreso, porque es cuando nosotros o cuando alguna persona llega directamente al infierno, para decirlo en pocas palabras. ¿Sí? Es una persona que ya está en una condenación y que no puede salir de ahí. Pero dice, si tú vences, si tú te arrepientes, si tú corriges, no sufrirás daño de esa segunda muerte, sino que vas a poder resucitar junto con Jesús. Entonces vale mucho la pena no solo leer Apocalipsis, entenderlo, sino vivirlo. Y luego viene el mensaje a Pérgamo, regálenme unos minutitos. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, habla de la palabra. Conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El caso de Pérgamo estaba en un lugar difícil, en un lugar donde había idolatría, donde había creencia a otros dioses y en tanto incluso al asunto de Satanás. Le dice, yo sé que estás ahí, pero te has permanecido. ¿A esto qué se puede referir en nuestros días? México es un país muy idólatra y si no estuviera esto, como dicen por ahí, otro canto, otro gallo nos cantaría. Pero retener tu fe, retener tu creencia en Jesús y tu firmeza, dice, aún en medio de lugares, de tiempos, de circunstancias que son difíciles y que otros dicen, pues si no adoras a Dios, no adoras a Satanás o no adoras a otros dioses, pues no puedes estar aquí. Y ese es un símil de lo que pasa en el libro de Daniel, cuando le dicen a Daniel, bueno, vamos a hacer una esfinge, una estatua del rey y hay que adorarla, y el que no la adore, pues se va a morir. Y Daniel se afirma y dice, pues conmigo no cuenten y yo voy a adorar a Dios y todo el asunto, ¿ok? Entonces, recuerda esto que está diciendo. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, una doctrina satánica, una doctrina de adoración a otros dioses,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Subraya si quieres, apunta este versículo. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿A qué se asemeja en nuestros días? Al rito del asunto del Día de Muertos, al asunto de ponerle ofrendita a los muertos y comer de eso. Y dice, fíjate, vamos a leer el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, no muchas, hasta eso no muchas, pero hay que corregir. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La fornicación no solo es un tema sexual, puede involucrar muchas otras áreas también. Cuando dicen, bueno, puedo andar en un pecado, pero ser empáticamente cristiano. Puedo hacer como que pues, no me gusta mucho el tema de la iglesia, de las cosas de Dios, porque a lo mejor he visto malos ejemplos y me guío por lo de afuera, pero dice, ¿sabes qué? Los estás reteniendo, ¿sí? Entonces, estas personas están enseñando no solo a tener ídolos, sino a comer y participar de ofrendas a ídolos. Y dice Dios, no más, no se puede. No tenemos que estar ahí. Fornicación. Por eso tú debes de guardar tu cuerpo, tu mente. Hombres que nos escuchan, jóvenes que nos escuchan, señoritas, adolescentes que nos escuchan, niños. Debes de guardar tu mente en pureza y tu cuerpo y decir, yo voy a estar con una persona hasta el día que me case. Yo no sé cuándo ni en qué momento, pero hasta ese día, porque antes que honrar a esa persona, voy a honrar a mi Señor. Si tú estás en una circunstancia diferente, tienes que decir, Señor, ok, ayúdame, necesito estar bien y no hacer fornicación o no caer en cosas que pues entiendo que nuestra carne se mueve. Pero la Biblia nos está enseñando que podemos sobrepasar todo esto y que al que venciere no sufrirá del año de la segunda muerte. Al que se arrepintiera va a tener vida en el Señor. Dice, también tienes contra ti, o tienes, versículo 15, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya hablamos de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Aquellos que dicen, pues todo se puede, no pasa nada, no está tan mal. Bueno, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué va a pelear Dios? Con la palabra. La espada de su boca es la palabra. A lo mejor tú no te habías imaginado que todo esto lo dijera Apocalipsis. Dice, pero con la espada de mi palabra voy a estar peleando. ¿Qué quiere decir? El predicar la palabra, el que la prediques tú, el que se haga, el que constantemente la estés diciendo, va a confrontar aquellas cosas que sean mentirosas. Y no para pelear, porque no vamos a buscar pelear y yo sé más y estoy en lo correcto y tú no. Pero la palabra de Dios va a confrontar aquellas cosas que son mentiras, ya sean doctrinas, ya sean costumbres, ya sean cosas muy arraigadas en nuestros tiempos, en nuestras personas, en nuestras familias incluso, pero nos va a llevar a la verdad. Y por eso la Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sí? Nunca dice, y la verdad te hará ganar una pelea familiar. Y la verdad te hará discutir y ser el ganón en la discusión familiar o en la discusión de mesa. No, te hará libre a ti. Y cuando tú eres libre, puedes guiar a otros, puedes amarlos, puedes perdonarlos, puedes entender que tienen otra forma de pensar o de creer y puedes orar por ellos y en amor los puedes atraer al Evangelio. A esa parte se está refiriendo esta palabra. Bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del maná. Segunda vez en la Biblia, en otro libro que se menciona el maná, que escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y le daré en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que en estos dos capítulos vemos que si tú te arrepientes, Dios no solo te libra de la segunda muerte, te garantiza que vas a estar allá. Dice que a algunos les cambia el nombre, ¿ok? Es un asunto espiritual. Pero por eso, cuando predicamos, cuando cantamos, todos en la iglesia, cuando los músicos están tocando, debe de haber un sumo gozo y un sumo entendimiento de que estás cantándole al Rey de Reyes y que Dios no es ajeno a lo que se canta en una iglesia y se canta en otra. Y eso debería ser un motivo muy fundamental para decir, Señor, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero reunirme.
Yo quiero poder alabarte, yo quiero escuchar tu palabra. No me voy a ir por lo digital solamente. Quiero estar adorándote con cada acorde, con cada cuerda, con cada voz, con cada palabra, con cada predicación, con mi diezmo, con mi presencia, con mi arreglo, porque estoy adorando al Rey de Reyes. Y mira cómo habla de cómo estaba vestido Jesús para esa parte en los versículos anteriores. Luego, luego escribe el mensaje a Tiatira. Aquí me acordé de un mal chiste. Algún día algún hermano pastor dijo, la tía que se tira, pero bueno, que se cae. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Conozco tus obras y tu amor y fe y servicio. Servicio. Si tú sirves a Dios, Dios lo conoce. Perdón, sé que son las 9, pero me gustaría saber si me dan unos minutos más para poder llegar al capítulo 3 y si más de uno me pone por ahí, ¿sabes? Si no, le paramos aquí. ¿Ok? Dice, yo conozco tus obras y tu amor, tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, que eres buenísimo en todo lo que estás haciendo. Pero tengo algunas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y que enseña y que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos otra vez. Gracias a las dos patis, están en un mismo espíritu las dos patis al mismo tiempo, amén. Y escribieron lo mismo, pero bueno, está muy bien, chido. Alguien más, los amigos, también Bonesi, Martina, Natalie, en fin, los que están por ahí. Pero bueno, eh, esto habla de cuando enseñamos o hacemos cosas por debajo del agua que nos parecen bien, como Jezabel. Jezabel es una figura que está en otro libro del Antiguo Testamento también. Y que es muy empática, es muy sonriente, es muy, ay sí, gloria a Dios, muy bien, vamos a hacer esto. Pero poco a poco seduce a miembros de la iglesia para decir, no le hagas caso a los líderes, no le hagas caso al pastor. No, eso que están diciendo está muy religioso. No es para tanto. Mejor vamos a hacer otras cosas. O por qué mejor ya no nos... Entonces seduce a otras doctrinas, a otras enseñanzas y seduce a fornicar. Insisto, no quiere decir que tú andes cuidándote de la gente, pero si algún día ves algo así, por sanidad tuya y de toda la iglesia, si quieres, coméntanos. Pero eso es a lo delicado a lo que me refiero. Cuando una persona llega con alguien y le dicen, Dios me dijo que te dijera que tú vas a hacer A, B, C, D, y te suelta una palabra, y está padre, está animado el asunto. Gracias, Natalie. Pero no lo consultó primero con la autoridad de la iglesia. Pero lo dijo después. No es que esa persona sea una Jezabel completamente, pero el espíritu de Jezabel influencia, manipula, trata de hacer las cosas a su propio reconocimiento. Aquellas personas que dicen, hermano, y si mejor hacemos así, pero tienen una intención de un reconocimiento o de una o enaltecer a una persona. Y si tú les dices gracias por el comentario, pero ahorita no, por eso el pastor Víctor nos enseñó mucho a que si decíamos que no, procuráramos decir el por qué, o sea, así dar una explicación, y que había otras cosas que nosotros de plano teníamos que tomar decisión sobre eso porque son cosas de la iglesia. Y hay personas que incluso se dejan manipular en ese sentido, ¿no? No, yo creo que no está bien que estemos ahí reunidos. No, yo creo que no está bien que estemos cantando estas canciones. No, yo creo que deberíamos de tener otro equipo. Y no, yo creo que tendríamos que tener a lo mejor otro lugar. No, como que yo no veo avance. Eso es murmuración. Y si algo hace el espíritu de Jezabel es murmurar. Y está tipificado en lo que es este capítulo de Apocalipsis. Entonces, yo sé que son cosas que van a pasar, que están en lo humano, que están en lo natural, no nos espantan, pero Dios dice, corrígelo, déjalo, habla con las personas, ¿sí? Y esto es algo que ha pasado en iglesias, hablando con otros amigos pastores, dicen, me he encontrado gente que se llevó a gente, que está hablándoles, que los sedujo, pero ante mí eran, sí, claro que sí, todo padrísimo, super wow, usted las puede y ajá. Entonces ten mucho cuidado, si tú sabes así de algo, cuida tu espíritu, no que andes siendo ojos de otro lado, ¿no? Pero es bien importante eso. Versículo 21 dice algo importante de esto. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Quiere decir que fue confrontada.
no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando hay personas que están en un error, que están haciendo algo y se les dice y dice, ¿sabes qué? Pero no quiere. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer con los que no quieren, no? O sea, bueno, pues son recibidos, se les atiende, están ahí, pero tal vez nunca van a participar de algo, tal vez les va a costar avanzar en la palabra, en su crecimiento personal. Ya deja tú el participar en la Biblia, en las cosas. Dice, he aquí yo lo arrojo en cama. Ahí es cuando también vienen enfermedades por algún tipo de desobediencia o pecado que retenemos. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos, eso está pesado, y a sus hijos heriré de muerte. Cuando tú te mueves con las murmuraciones, cuando te parece que es correcto, la Biblia dice que incluso tus generaciones pueden ser afectadas. Incluso tus hijos que están en bendición y que ni la deben ni la temen, dice, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según tus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, fíjate, yo les digo, no les impondré otra carga. O sea, si tú estás bien, si estás caminando, si tienes dudas, si quieres compartirlas con tu pastor o con nosotros en su momento, no está malo tener dudas, no está malo tener comentarios. O sea, no estoy diciendo guarda silencio, te estoy diciendo seamos transparentes para evitar una murmuración fuera del lugar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ahí viene el impacto de la iglesia cuando están en los lugares. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y la daré a todos ustedes en esta parte. Fíjate que nosotros recientemente hemos tomado la decisión de abrir la iglesia. Y yo sé que va a haber comentarios de todo tipo. Digo, seamos honestos. Que es muy rápido, que no, que sí, que está bien, que hagamos tal cosa. Es natural, no estoy diciendo que haya algo de otra índole espiritual. Pero si te fijas en la promesa de Tiatira, dice que si tú guardas tu palabra, que si tú la perseveras y que si tú te gozas, dice que vendrá el impacto a las naciones. Y esta semana el apóstol Pedro Cantú nos hablaba de eso y nos decía persevera, mantente, porque vienen tiempos mejores, tiempos nuevos, tiempos de gran cosecha. Y la iglesia tiene que ser ese lugar donde la gente encuentre sanidad, donde encuentre palabra, donde encuentre cobertura, donde encuentre un lugar donde pueden orar y que las enfermedades van a caer, que las personas van a ser sanadas, que los endemoniados van a ser liberados, y no porque el que presida sea algo grande, sino porque estamos firmes en la roca que nos llamó y que es Jesucristo. Y con base en eso nos estamos moviendo muchas iglesias. Yo sé que hay cosas que son propias de todo este asunto. Yo sé que hay cosas que son propias del asunto de estar buscando de la palabra de Dios. Pero bueno, principalmente aquí quiero hacer un alto. Es muy interesante el libro de Apocalipsis. Es un libro revelador. Pero te animo a que ahora que volvemos a abrir la iglesia, el día 7, si tú lo quieres tomar como un número bíblico, 7 de marzo, sea un parteaguas en tu vida. Si tú no llegabas a la alabanza, ahora llega. Si tú a veces ibas, establece en tu vida que sea el día de tu Señor sí o sí, contigo y con tu familia. Establece que cada semana invites a una persona. Te digan que sí o te digan que no, no importa. Tú predica la espada, predica la palabra de Dios y un día van a estar asistiendo. Establece que haya perdón en tu casa. Establece que haya una mejor calidad en tu servicio porque vale la pena. Porque el servicio que haces es para el eterno, no es para las personas, no es para el lugar, ¿sí? Establécete que tú vas a poder estar ahí. Y sabes que si todos y cada uno de nosotros miramos y hacemos la palabra de Dios, hermanos, no importa si somos 40, no importa si somos 60, porque Dios añadirá los que deben de ser salvos a la iglesia y seremos de impacto en el lugar en el que estamos. Un lugar que justamente tiene mucho este espíritu
de fornicación, de adulterio, de violencia, de drogas, de vicios. Ahí es donde Dios quiere que estemos parados. No que nos andemos comparando, no que andemos murmurando. Dice, porque ahí resplandecerá la luz. Y recuerda que la senda de los justos es la que va en aumento. Así que a lo mejor nosotros estábamos así en el año 1 y ahora estamos así. Yo recuerdo mucho el año pasado, tuvimos gente que empezó a visitarnos casi cada domingo, me di cuenta de eso. Desde el 9 de agosto que reabrimos hasta diciembre de 2020, casi siempre hubo nuevas personas, otras empezaron a llegar y ahora hay una promesa de que viene un mejor tiempo. Un mejor tiempo, ¿cómo? No lo sé. El pastor Pedro Cantú decía, Dios ha preparado personas que todo este tiempo no las conoces, pero están, incluso han guardado ahí recursos y te van a ayudar. Y bueno, si pasa eso, gloria a Dios, qué bueno. Si no, estamos muy bien. Pero hay cosas que te van a asombrar, dice, pero abran la iglesia, pero busquen ser personas que adoren a su Señor. Así que sabes que yo tengo ese ánimo. Te agradezco porque nos hemos extendido unos minutos y creo que la plática lo ha meritado, pero es importante que tú en este espíritu ores, en este espíritu leas la palabra, sigas con la lectura que vamos hoy en el capítulo 5 de Proverbios y te sigas alimentando, sigas buscando, sigas leyendo y entendamos que mira, ojalá el culto durara más. Y yo sé que va a haber quien me diga, no, ¿cómo creer? Pero es como dice la Biblia, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que yo entiendo que es mejor estar un día en la presencia de Dios físicamente que 1000 likes, que 1000 seguidores, que 1000 compartidas de video y que 1000 personas y que el canal y lo que tú quieras. Es mejor estar en la presencia. No permitas que nadie ocupe tu silla, es decir, que no vayas a estar tú. No permitas que algo se vaya de la palabra, porque la palabra, la espada de Dios, es viva y eficaz. Y eso es lo que nos construye, lo que nos anima y lo que nos permite seguir adelante. Si has pecado, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, restablécete y sigue adelante para que Dios te dé ese galardón que yo no te estoy prometiendo ni te estoy vendiendo una idea. Lo dice aquí en el libro de Apocalipsis. Bueno, yo creo que aquí terminamos porque si no me pico y me gusta mucho todo esto. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar ahí. No solo hoy, sino siempre. Los queremos ver. No les garantizo que los abracemos el domingo, pero sí queremos estar ahí. Y yo te voy a decir algo. Si tú quieres llegar temprano, a las 11 de la mañana, y ver en qué nos puedes ayudar, más allá de que algunos llegan junto con nosotros, es una forma de servir, es una forma de decir qué hago, qué estoy, cómo puedo atender, cómo puedo limpiar, cómo puedo acomodar, cómo me puedo involucrar a lo mejor en el sonido, lo que sea, y juntos preparemos el culto, porque un altar se preparaba entre todos, porque un altar se construía. No quiero decir que esté mal si tú llegas a la alabanza y a la predicación, no quiero que esté mal. No podemos, no somos jueces, somos comunicadores de la palabra. Pero si tú quieres hacer eso y Dios lo pone en tu corazón, te esperamos ahí y te aseguro que va a haber algo que podemos hacer y si no va a haber un buen tiempo que podemos platicar, convivir y estar ahí en ese tiempo, en ese asunto. Que Dios te bendiga, muchas gracias y los de oración sean firmes, estén a su hora el día de mañana con Fabi y el domingo nos estamos reuniendo. Yo ya tuve una junta con el pastor Roberto de León y así que estamos pues plenamente respaldados, autorizados para continuar con este asunto. ¿Ok? Que Dios les bendiga y muchísimas gracias y nos estamos viendo el domingo 7, abrimos. Gloria a Dios.